Quiero compartir con ustedes el séptimo mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio. Es interesante que este mandamiento se encuentra en la segunda tabla de la ley. Éxodo 20 tiene dos tablas. Los primeros 4 mandamientos, que es nuestro deber hacia Dios, y los últimos 6, que es nuestro deber hacia el prójimo. Y en esta segunda tabla se encuentra el mandamiento, no cometerás adulterio. Este mandamiento está protegiendo una de las 2 instituciones establecidas por Dios antes de que el pecado surgiera, y es la familia. Adulterio se produce cuando 2 personas que no están casadas mantienen una relación sexual. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Y es interesante que este versículo une 2 palabras, la fornicación y el adulterio. Y quisiera explicarte estas 2 palabras porque esto nos va a ayudar a entender por qué el Señor dice no cometas adulterio. ¿Por qué Dios juzgará a aquellos que fornican y a aquellos que cometen adulterio? La fornicación es en la etapa del noviazgo y el adulterio es en la etapa de estar casado. ¿Qué sucede en la etapa del noviazgo para que una pareja cometa este pecado de fornicación? Es cuando 2 novios tienen relaciones íntimas, cuando esa pareja tiene relaciones sexuales. ¿Qué está sucediendo allí? Que esa persona, sea el novio o la novia, para poder tener relaciones sexuales tiene que llevarla a otro nivel. Y en el momento que tiene relaciones sexuales se convierte en su esposa o en su esposo, pero no es, porque para poder ser su esposa tiene que pasar un proceso, tiene que hacer un compromiso, tiene que ir al altar, tiene que haber una bendición. Y legalmente ese matrimonio tiene que ser confirmado por la ley. Por eso Dios dice no tengan relaciones sexuales en el noviazgo, porque fornican, usan procesos contrarios a los procesos de Dios. Lo mismo sucede cuando están casados. Cuando un esposo o una esposa tiene relaciones sexuales con otra persona que no es la persona con la cual se casaron, lo que está haciendo esa persona es llevando a esa persona a tomar el lugar de su esposa. Pero ese no es el método correcto. Por eso el Señor sabiamente dice, no cometas fornicación ni cometas adulterio, porque tiene consecuencias lamentables. Hay mucho dolor, mucha tristeza. Es interesante también, en Mateo capítulo 5, versículos 27 a 28, dice que cuando tú miras a una mujer y la deseas, estás cometiendo adulterio. Y es interesante que no solamente el acto es condenado en la palabra de Dios, sino cuando miro. Y muchas personas se confunden con estos principios. Hay esposos que me han dicho, si solamente yo hablé con ella, solamente estaba en internet hablando con ella, solamente salimos juntos. Pero la Biblia dice que no solamente el acto es condenado, sino cuando miras, cuando deseas. ¿Por qué un esposo tiene que mirar a otra mujer? ¿Por qué una esposa tiene que mirar a otro esposo? Y es allí donde nosotros necesitamos tomar de manera seria y poder pensar en esto. Muchas veces lo que está sucediendo es que las necesidades, tanto del hombre como de la mujer, en el aspecto de la sexualidad, no están siendo suplidas correctamente. Cuando el hombre mira a otra mujer es porque tiene una necesidad, porque hay algo que no ha sido suplido. Igualmente sucede con la mujer. Por eso es importante suplir las necesidades del hombre y la mujer en el aspecto de la sexualidad. También dice Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30, que si tu ojo derecho es ocasión de caer, dice la Biblia, sácalo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. Y muchos me han dicho, qué expresión tan fuerte. ¿Por qué aparece eso allí en la Biblia? Sacarse un ojo o cortarse la mano derecha. Aquí está hablando de las consecuencias del adulterio. Cuando nosotros miramos las consecuencias, cuando nosotros escuchamos de las consecuencias, cuando vemos el dolor y el sufrimiento, vamos a estar de acuerdo con este versículo de Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Y yo quiero presentártelo con la historia de David. David tuvo que sufrir las consecuencias del adulterio. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 11, que un día David estaba reposando, estaba tranquilo. Y dice que se levantó de su lecho y se fue allí afuera de su casa y miró. Y en ese momento estaba una mujer bañándose. Y dice la palabra que en ese instante David deseó esa mujer. ¿Cómo sabemos eso? Porque la llamó y se acostó con ella.
Y ese es el primer paso. Por eso la Biblia dice, ten cuidado con tu ojo y tu mano derecha. Porque en el momento que la deseas se abre una puerta que muchas veces no puedes detener. Y David no lo pudo detener. Dice la Biblia que David llamó a esta mujer a través de los siervos. Y es interesante que los siervos le dijeron, David, esta mujer está casada. Y está casada con tu mejor amigo, pero David no pudo escuchar. David estaba ciego, porque cuando tú miras, cuando la deseas en tus pensamientos, cuando tus emociones se unen con esos deseos, muchas veces es difícil de detenerlo. Y dice la Biblia que David se acostó con esta mujer. Y en ese momento, en ese acto, esta mujer quedó embarazada. ¿Qué hizo David para resolver el problema? Y si es difícil tener que ver lo que David hizo, si es doloroso ya en este momento de la historia, más doloroso es lo que viene después. Quiere decir, el adulterio es doloroso, es triste, pero las consecuencias que vienen después son aún más dolorosas, más tristes. Dice que David puso al esposo de esta mujer frente al campo de batalla y le dieron la noticia de que este hombre murió. David no estaba allí, pero fue el que estableció la idea. Y nosotros podemos decir con toda seguridad que David mató a ese hombre. No solamente eso, dice la Biblia, que el hijo que surgió de esta relación, de este adulterio, y el hijo no tiene la culpa de lo que hizo David y esta mujer, pero este hijo, dice la Biblia, que se enfermó con una enfermedad de muerte. David no comió, David pasó todos esos 7 días orando, David le pidió perdón a Dios, David le pidió a Dios que le diera las consecuencias de este pecado, pero al final dice que este hijo murió. Las consecuencias son tristes cuando se comete adulterio. No solamente se lastima a la persona que está haciendo el acto del adulterio, no solamente lastima a la otra persona porque también comete adulterio, sino que lastima a la esposa, pero sobre todas las cosas, lastima a tus hijos. Y yo he podido ver las consecuencias del divorcio, yo he podido ver las consecuencias del adulterio en la vida de los hijos. Son hijos que caen en ansiedad y en depresión. Son hijos que caen en los vicios del alcohol. El 65% de los presos en Puerto Rico han pasado por el proceso de un divorcio o no conocen a su papá ni conocen a su mamá. Son hijos que se enferman. Son hijos que no pueden lograr sus metas y sus sueños. Son hijos que tienen problemas en la escuela. Las consecuencias son tristes. Y nosotros como profesionales, como estudiantes, que tenemos un lugar donde trabajamos, este mandamiento es sumamente importante. Número 1, este mandamiento nos invita a respetar a la persona que tienes a tu lado, sea tu maestro, sea el estudiante, sea el jefe, sean compañeros de trabajo. Necesitamos respetar, porque esa persona que está a nuestro lado no me pertenece a mí, pertenece a otra persona. Y la Biblia dice directamente, no forniques ni cometas adulterio. El Señor Jesús es directo, no lo hagas, no lo pienses, no lo medites, no te mantengas observando, aléjate de eso en el nombre de Cristo Jesús. Segundo, necesitamos mantener nuestros matrimonios firmes sobre la roca. Si sientes que tu esposa no está supliendo todas las necesidades, siéntate con ella, igualmente el esposo hacia ella. Pero debe de estar seguro que tus necesidades son suplidas, que estás feliz más en el aspecto de la sexualidad. Y sobre todas las cosas, recuerda que el pecado tiene consecuencias. No las olvides, el adulterio tiene consecuencias, consecuencias lamentables y tristes. Y las personas que más tú quieres, las personas que tú quieres ver que tengan éxito, van a ser afectadas y aún destruidas para toda la vida. Por eso el Señor Jesús, en Éxodo capítulo 20, versículo 14, lleno de amor y de misericordia, dijo, no cometas adulterio. Ese es mi deseo y esa es mi oración.